noches. Estamos otra vez haciendo Inimputables, un Inimputables particularmente caliente, donde vamos a transitar la noche por dos carriles que en algún punto se juntan. El primero tiene que ver con la desconfianza que seguimos teniéndole a la justicia y cómo eso se traduce todos los días en la calle, en el medio del debate por el anteproyecto del nuevo Código Penal. Y el otro también tiene que ver con la desconfianza en la justicia. Vamos a contar cómo, según la propia justicia dice, en la Argentina de hoy, se puede armar una causa, se puede organizar un complot e involucrar nada más y nada menos que a un expresidente constitucional. Entre otras cosas, esto tenemos en Inimputables. Esta noche en Inimputables, debate caliente. ¿Qué pasa con el Código Penal? ¿Bajan las penas? ¿Robar una o 100 veces sería lo mismo? ¿Beneficia a los delincuentes? Además, sobornos en el Senado, los fundamentos, los protagonistas, toda la actualidad judicial. Quédate para conocer qué se comenta en los pasillos de tribunales. Y todos nosotros, los que están ahí del otro lado, también supongo que han escuchado y han leído mucho sobre este anteproyecto, sobre las repercusiones políticas que tuvo, pero me parece que, y le voy a preguntar a mi compañero Omar Lavieri, ¿debate hubo? No. Poco y nada. Debate. Debate dos jamás. posiciones que se sienten enfrentadas a discutir. No. ¿Varela vio algún debate? Debate sobre todo político. Se ha montado la discusión del código en una puja política entre un sector y otro y creo que el contenido no se debate para nada. Mariano Martino, me digas que sí porque me arruinas como venimos con la lógica de que hasta ahora no hubo debate. ¿Debate? No, te voy a sostener lo mismo. Me parece que si esto está centrado en consignas también es peligroso. Es un tema muy delicado, muy caro a la sensibilidad además de la gente que teme por las cuestiones ligadas a la inseguridad, y reducirlo a una cuestión de consignas y de frases hechas me parece que también es complicado. Entonces, por primera vez acá en Inimputables ahora arranca el debate caliente. Jorge Rizzo, abogado, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, fanático de Independiente. Javier De Luca, fiscal, doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Derecho Penal, nació el 21 de febrero de 1960. Muchas gracias a los dos por haber venido. No nació. ¿Hay algo que está mal de Lucas? No, está muy bien. ¿Fanático de algún club que quiera decir? Sí, porque Rizzo dijo Independiente. No, está yendo bien. ¿No? Pero de dígalo. gimnasia. Peor que nosotros no, así que diga tranquilo. A ver, les propongo a los dos, primero les queríamos agradecer mucho que se hayan prestado a esto, que la gente pueda por primera vez ver cuáles son las posiciones y desde dónde se está discutiendo. Les propongo que veamos un clip sobre las distintas opiniones que anduvieron recorriendo los medios en este tiempo y después pasamos a la mesa. El Código Penal todavía ni entró al Parlamento y ya hay escándalo. Las voces a favor dicen que hay que modernizar el actual. Las voces en contra que bajan las penas. La polémica. Nosotros no decimos no hay que reformar el código, es una pieza memorable, que es... No. Lo que nosotros decimos es hay un criterio, una ideología en materia penal que es la que prima en este código. Que ni siquiera es garantista. ¿Cuál sería la ideología, perdón? Sin dudas es la ideología de Zaffaroni. Así que es un derecho que tenemos todos los argentinos de poder debatir esto por las vías que corresponden. O sea, en el Congreso, donde están nuestros representantes, la gente que nosotros hemos votado, para que debaten este tipo de cuestiones. La comisión no encaró su tarea con un criterio, con una pauta de vamos a bajar penas o vamos a subir penas. Lo que había que hacer era darle racionalidad a un código que la había perdido por completo. Nosotros tenemos hoy en el Código Penal vigente más pena por el delito de secuestro que por el delito de homicidio. Vemos que realmente no le sirve a nuestro país hoy. Ese proyecto para ese nuevo Código Penal no es para lo que necesita la Argentina hoy. No necesitamos penas más livianas, no necesitamos a más delincuentes en la calle, sino que necesitamos cárceles que sirvan, cárceles que resociabilicen. El debate está planteado. Y ahora sí, les pedimos a los dos, por lo menos de mi parte les imploro si podemos dejar de lado los tecnicismos y que los que están del otro lado, que son un montón viéndonos, entiendan qué es lo que se está discutiendo y cómo va a impactar esto
si efectivamente se llega a aprobar la reforma en la vida cotidiana de la gente. ¿Quién quiere arrancar? Yo un par de aclaraciones. Primero, no soy penalista. Y nos agradecen desde la supuesta redacción, porque todavía no es un proyecto oficial, sigue siendo un borrador lo que hay, haber participado, nosotros no participamos. Y la última, Tiempo Argentino dijo que nosotros éramos asesores de masa. No, nosotros nos invitaron a una reunión y fuimos como vamos a todos lados. Si mañana nos invitan del Frente para la Victoria, vamos. Si nos invitan Radicalismo, vamos también. Es obligación del Colegio Público de Abogados hacerse presente cada vez que lo llaman por una cuestión técnica. Aclarados esos puntos, arranca De Luca. Bueno, el Código Penal, la ventaja que tiene este anteproyecto, como otros proyectos anteriores, otros anteproyectos anteriores, es una instancia superadora de un gran desorden que hay en este momento. Es decir, hay, desde el Código Penal de 1921, hay más de 900 reformas aproximadamente. Hay un montón de leyes especiales y hay un montón de leyes complementarias, es decir, que están fuera del Código Penal, que tienen disposiciones penales, de modo tal que hoy en día no se sabe a ciencia cierta cuántos delitos hay, qué delitos hay. Todos los jueces, fiscales, defensores y abogados que ejercen la profesión en el área penal tienen sus códigos penales recortados con papelitos, con hojas pegadas, tratando de conseguir una última edición en la que seguramente y necesariamente a los editores se les olvida alguna ley y uno tiene que estar buscando en el apéndice a ver qué ha pasado, dónde está. Hay leyes vigentes que la gente no sabe que están. Entonces, este es un primer problema que encara cualquier proyecto de reforma. Un problema de reordenamiento y a partir del reordenamiento de buscar lo que se llama la codificación, buscando la seguridad jurídica, buscando que la gente tenga certeza sobre qué es lo que está prohibido, qué es lo que no está prohibido. Ahí aparece el problema de la sistematización y el problema de la armonización. Entonces aparecen cosas que se han dicho recién, que son ciertas, en cuanto a que parece que no es adecuado, parece que no es racional, en virtud de la desproporcionalidad que tienen algunas penas respecto de la ofensa a bienes jurídicos, que son muy altas en comparación con otras. Por ejemplo, privar de la libertad a una mujer embarazada para coaccionarla, para obligarla a hacer algo contra su voluntad, tiene más pena que un homicidio consumado. Con lo cual, al que la priva de la libertad le sale gratis matarla. De paso tiene un testigo menos. Entonces, este tipo de cosas se ha llegado porque se han hecho reformas parciales buscando un interés circunscripto a un determinado problema coyuntural o social. Hay una ley de celulares que tiene penas, que tiene delitos que ya estaban previstos en el Código Penal. Hay redacciones que son con un montón de verbos innumerables, con elementos subjetivos, es decir, no se sabe muy bien qué es un arma, un arma de fuego, un arma impropia, un arma propia, un arma cargada, un arma descargada, un arma de utilería. Entonces hay todo tipo de problemas, todo tipo de interpretaciones. En una jurisdicción un arma de utilería es un arma de verdad y en otra jurisdicción un arma de utilería es un arma que se usa en el teatro. Ahora, no estamos hilando muy fino porque realmente, digamos, para ser honesta, lo que quedó del otro lado y lo que terminó imponiéndose como discurso es se aplica este nuevo código y va a haber 14.000, 7.000, ya no me acuerdo con qué número andaba más, a delincuentes en la calle. Eso depende más del Código Procesal que del Código Penal. Estas penas que ahora se proponen en este código son las mismas penas que existían en el Código de 1921 y rigieron durante 50 años. Ahora, entonces, es decir, que haya más condenados o procesados en la calle depende de los criterios procesales que tengan los jueces de las causas correspondientes. Es decir, no de las penas que se imponen, de la cuantía de las penas. O sea, ¿no cambiaría nada, De Luca, esto? Y no puedo decirlo en abstracto si cambiaría, no es una respuesta seria esa. Yo no puedo decir en abstracto va a cambiar esto, porque si a la gente que comete un determinado delito, por ejemplo, el nuevo código prevé una disminución en cuanto al máximo de la pena para determinados robos con armas, pero un aumento en cuanto al mínimo.
si por ejemplo corrió peligro la vida de la persona. Si una persona roba con un arma cargada, corrió peligro la vida. Entonces, según el caso concreto, el criterio está si uno roba con un tramontina y corrió peligro la vida de esta persona, parte de 5 años. Entonces, esa persona, si sale condenada por ese delito, no va a salir a la calle. Entonces, no se puede hablar en abstracto en general. Un código es una obra racional, es una obra... Ustedes recuerden que el Estado tiene que dar respuestas éticas, ¿no? Racionales. No puede legitimar, el Estado no puede legitimar una suerte de respuesta vindicativa, de respuesta punitiva, sin un grado de racionalidad detrás, el mayor posible dentro de la falibilidad humana. Entonces, esto es a donde se tiende. Entonces, contestar, ¿va a salir la gente a la calle? Y no sé, quizás salga alguna gente a la calle y quizás otra no. Claro, porque uno de los ejes de este debate pareciera haber quedado, a mi juicio, concentrado en 2 ejes. Por un lado, el rebalanceo de penas, que es lo que veníamos hablando recién, y sobre esto, el segundo eje me gustaría también preguntarle a Rizzo, porque el otro eje pareciera ser el tema de la reincidencia. Para explicarlo muy brevemente, aquel condenado que cumple su condena, vuelve a ser condenado por el delito, no se le computa como agravante, digamos. Pareciera ser como la primera vez que comete ese delito. Eso me parece que es uno de los ejes donde machaca buena parte de la oposición diciendo, bueno, no se le va a complicar la situación judicial y va a poder salir libre tranquilamente. ¿Esto es así? Antes que... Bueno, métale que usted sabe no, esto. No. Antes que nada, no sé qué significa la oposición en el tema. La verdad que oponerse... El caso de Sergio Massa, me refiero concretamente que fue uno de los que encabezó la el proyecto puede provenir de un poder ejecutivo que en este momento está, en el cual está encaramado un determinado partido político. Pero oponerse a un código penal me parece que no es una cuestión que pueda politizarse, no sé cómo explicarlo. No es una cuestión de política partidaria, no es un problema de a ver quién gana más votos o menos votos con un código penal. Esto es un problema muy serio, es decir, sería interesante que todo el mundo se siente a discutir y no en términos electoralistas. Pero bueno, eso en el plano técnico, lo cierto es que en el plano de la discusión está sucediendo. Ya pasó, está sucediendo esto, digamos, no es lo que debería ser. Por eso digo, la oposición... Hay un tema que es muy importante. Es el tema de la oportunidad, el mérito y la conveniencia de la instalación del tema de la reforma del Código Penal. ¿Qué es necesaria la reforma? Está todo el mundo de acuerdo. De esto no se puede discutir ni una sola palabra. Pero el problema es este el momento adecuado para sentarnos a debatir la reforma del Código Penal? Cuando el gobierno viene de perder las elecciones y estamos a 1 año y medio de la elección presidencial. Este es el centro del eslabón o la cuestión. Déjeme, De Luca Dele, que no dije nada. Téngame paciencia. A mí me da la sensación que no es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque todos los políticos salen a buscar rédito. El oficialismo, la oposición. Seguramente el Código Penal no es tan malo como dice Massa, ni es tan bueno como dice el oficialismo. Seguramente tendrá cosas buenas y cosas malas. Pero este no es el único antecedente. Ahora le pregunto a los Déjame que y termino. La vía del plebiscito. Verá que, ¿Es bueno o no? ¿Es bueno consultar a la gente a través siempre bueno. Si querían votar querían que la gente vote por los abogados, a ver quién iba al Consejo de la Magistratura, no le van a poder preguntar si quieren cambiar el Consejo de la Magistratura. A ver, cuando es una cuestión técnica no se puede preguntarle una tontería como esta, ¿quiere cambiar o no quiere cambiar? No estoy diciendo si este proyecto, si es necesaria la reforma o no. Eso se puede preguntar siempre. No es la primera vez. Ya pasó con el Código Civil. Se aprobó a libro cerrado, casi sin debate, y con una Cámara de Senadores que se iba a los 2 o 3 días, que había cambiado en su composición por la voluntad popular. No había venido más ni un militar ni nadie. Solamente para que 2 o 3 próstatas ilustres figuren en la comisión. Es necesario debatir, es necesario la participación de la democracia y no nos tenemos que tener miedo jamás a la democracia directa. El que tiene miedo de la democracia directa no es un demócrata. 2 cosas quiero decir, ¿no? Sí, dale. El artículo 39 de la Constitución prohíbe este tipo de consultas populares en materia penal. Sí, justamente porque es un tema muy delicado, porque es la respuesta más drástica que tiene el Estado, el poder más grande que tiene el Estado sobre los habitantes
a determinados conflictos. Se puede hacer una consulta no vinculante, bueno, una encuesta en definitiva es una consulta, bien, una encuesta esto viene de la reducida a Constitución, un sector así. Esto viene de la Constitución del 94, es una idea de Alfonsín justamente para evitar ese tipo de problemas, el tipo de discusiones que están ahora. Pero cuando hicimos la de Bill, que éramos todos geógrafos, cuando fue lo de la isla Leno Pinto ni Yo le digo lo que dice la Constitución, no lo que dice el Beagle. Claro, no, pero es un antecedente. Fue anterior. Y en el gobierno de Alfonsín, el que llamó consulta popular por pero yo le digo lo que dice la Constitución. Bueno. Ese es el sistema para la vinculante. Yo hablo de la no vinculante. En cuanto al tema de la oportunidad política, la verdad que no logro entender qué es lo que gana el gobierno con este proyecto de Código Penal. No logro entender, o sea, nunca es conveniente mover las cosas, nunca va a ser el momento de la oportunidad, porque siempre hay elecciones cada 2 años. Entonces, nunca hay un momento para hacer las cosas. Entonces, si uno pretende tener una democracia con pantalones largos, bueno, es un momento en el que la sociedad deberá ponerse esos pantalones largos y decir, a ver, hay temas que se sacan de la política partidaria y se discuten en serio con todos juntos. ¿Y qué pasa con este cuco de la reincidencia o que las escarcelaciones masivas? El tema de la ahorita están de acuerdo con el tema de la reincidencia. Yo quiero ser independiente y absolutamente lógico. La sociedad, o los que no somos abogados penalistas, por ahí nos asustamos mucho y no queremos que esto sea así. Pero uno habla con los penalistas y le dicen, no, en realidad la doctrina está yendo hacia ese lado. Yo he charlado con Zaffaroni muchas veces, sea en la radio, en América o donde fuere, y Zaffaroni siempre me quiere convencer de que la reincidencia tiene que desaparecer porque son 2 delitos distintos y está jugando 2 veces. Es un poco del non-bis in idem. Exactamente. Pero bueno, en definitiva, la reincidencia también puede servir para que el juez tenga un parámetro a ver si le aplica la pena mínima o la máxima. Porque también hay una variante o una variable, una pena mínima, una pena máxima, y el juez tiene que tomar ciertos parámetros. Los antecedentes para mí tienen que seguir estando. Entonces no estamos discutiendo, digamos, la cuestión de fondo, sino de forma, si es o no el momento y si es o no la oportunidad. No hay duda, el Romina. código en sí. No hay duda. A ver, espere Rizzo, porque no lo dejó a De Luca. El tema de la reincidencia es un tema que divide aguas. La mayoría de la doctrina argentina, abrumadora mayoría, está por la inconstitucionalidad de la reincidencia. Es abrumadora, no así en la jurisprudencia, no así los jueces. La mayoría de los jueces está a favor de la constitucionalidad de la reincidencia. En casación, que es el fuero, la mayoría, 8 claro, de 10 jueces si uno tuviera que hacer un muestreo, el de la casación puede ser un ejemplo. Bien, entonces el problema el planteo que hace el anteproyecto es igual al anteproyecto del 2006, es eliminar todo este problema, todas las penas se cumplen. Entonces, hoy en día, la primer condena generalmente no se cumple completamente, de manera completa, y hay una libertad condicional hoy en día en la cual la persona liberada condicionalmente se va a su casa sin tener que prácticamente cumplir ninguna regla de conducta, o por lo menos sin ningún control en los hechos. Lo que propone el anteproyecto es que se cumpla todas las condenas se cumplan, la primera y la segunda, y que dentro del grado dentro de la discrecionalidad de los jueces, dentro de la pauta mensurativa de la pena, los jueces puedan decidir si en el segundo hecho se pone una pena o no, porque el problema que plantea la reincidencia, ahora sí práctico, ya no jurídico, filosófico, clásico, es que a los jueces les fija un parámetro del cual no se pueden mover. Entonces usted fíjese lo que pasa, hay gente que es reincidente y no mostró ningún desprecio por la ley, ni por la condena anterior. Por ejemplo, usted tiene una condena anterior por haber amenazado a su vecino. Bueno, supongamos que le pusieron una pena a cumplir o un delito más grave que por un acto que nunca le iba a pasar en la vida, no sé, un problema de vecindad y bueno, finalmente hirió gravemente al vecino, una pena a cumplir le pusieron, punto. Pasan 5 años y se pelea con alguien en la calle, pero se pelea con alguien, no tiene nada que ver un hecho con el otro, usted no pasó absolutamente nada, y termina siendo condenado por otras lesiones, a cumplir porque es reincidente. O sea, el juez no tiene forma de medir. Entonces, ¿cuál es el desprecio por la pena anterior? Si es una cosa que nunca... Es decir, el juez no le queda, a los jueces no les queda la posibilidad de decidir dentro de un quantum de pena en función de la culpabilidad por el hecho, si esta persona se merece más o menos pena. Ahora, la Corte ya intervino de alguna manera en esto, sin decir demasiado,
rechazando un recurso. En la Corte no hay y, mayoría. por supuesto, con la opinión En la- contraria en de la- Zaffaroni, la Corte dijo, el la ejemplo- residencia tiene que seguir. El ejemplo contrario al que da bien De Luca es la violación, en donde el antecedente es crucial. Bueno, ¿y Es qué problema hay? absolutamente crucial. Por eso digo, ahí uno podrá valorar si esta persona, en cuanto en el segundo hecho, muestra una mayor perversidad, un mayor déficit, digamos así, en cuanto a la víctima, etcétera. Eso se puede medir tranquilamente en el segundo. De Si Luca, está previsto. ¿aparecen casos de laboratorio habitualmente, como el que usted plantea, que es una persona que comete un delito menor y lo condena y después comete cualquier otro delito? ¿O la reincidencia es gente que comete los mismos delitos siempre? Digo, el laboratorio está bien, ahora en la realidad, ¿qué le pasa? El problema del laboratorio es lo mismo que pasa en filosofía. A la filosofía le gustan los casos extremos. Uno lleva las cosas al límite para probar si una teoría está bien o está mal. Pero ¿qué es más común? Que haya un reincidente que haga, haya una persona que cometa siempre los mismos delitos y por eso se le No lo la sé. segunda... O peor, lo que le llegan los expedientes, ¿no? Mire lo que pasa, por ejemplo... La cárcel no resocializa, la cárcel no mire lo que pasa, por ejemplo, con los delitos sexuales. ¿De qué delitos sexuales estamos hablando? Estamos hablando de un abuso sexual simple, de un abuso grave, de una violación, de una felato inore, de unas relaciones sexuales con menores que son equiparadas a violación, aunque sea con consentimiento. ¿Cuál es la estadística? Este es un problema muy grave. Entonces hay gente que dice, porque todas estas discusiones ya las tuvimos en el 2006 cuando se convocó a estas personas a la comisión que hacíamos el curso y escuchamos todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es no, los violadores son todos, una persona está determinada a ser violador. Si está determinada a ser violador, esa persona es inimputable, no la puedo condenar. Bueno, pero uno tiene que ir a un asilo o a algún lugar. Entonces, el problema es que yo ya no puedo reclamar más pena para una persona que no puede dirigir sus acciones conforme a su comprensión. Por sí o por no, los abogados van a acompañar, se sienten cómodos, digamos, con esta propuesta de la Bueno, nosotros armamos una comisión, están estudiando, cuando el proyecto sea oficial opinaremos. En lo personal, creo que no es el momento. Por ahí el momento que tuvo el gobierno de hacerlo fue en el 2006 o en el 2010. Hoy me parece que ha perdido legitimación en cuanto a voluntad popular. Gracias a los dos por inaugurar esto y por animarse a plantear distintas posiciones, hombres que están directamente vinculados y que van a tener que aplicar o no este nuevo código. No se nos animaban, los primeros fueron Rizzo y De Luca, gracias a los dos por, la valentía en este caso. Volvemos en el segundo bloque de Inimputables a hablar de lo mismo, pero en otro formato. Esta vez confiamos en la justicia, parece que poco, porque los propios jueces de un tribunal dijeron, Rizzo hace como montoncito, parece que no confiamos mucho, los propios jueces del tribunal dijeron que en la Argentina se puede armar una causa y se puede complotar para involucrar, entre otros, a un ex presidente constitucional. Volvemos, ahí ven a los abogados de Fernando de Santibáñez, tantos años y finalmente la justicia parece haberles dado la razón. Volvemos a ser imputables. Y el programa va virando así a las razones por las cuales desconfiamos de manera tan vehemente en la justicia argentina que tenemos hoy. Están con nosotros Gabriel Presa, Diego Pirota, abogados de Fernando de Santibáñez, para contarnos en un ratito nada más cómo la justicia dice que en este país se puede armar una causa, se puede involucrar a un presidente de la nación, cómo puede haber un complot y cómo tantos jueces, tantos fiscales que participaron permitieron de alguna manera que la causa llegase a juicio. Provocaba un poco Pirota un martes a la noche diciendo también periodistas. Bueno, te vamos a preguntar por los periodistas que entendés que también fueron parte de este complot, pero antes nos vamos a ir a dar una ronda por tribunales. A ver quién. Empezamos con el caso Ollarvide. Norberto Mario Ollarvide, juez federal desde hace casi 20 años, presentó en el Consejo de la Magistratura ayer un descargo. Vale la pena recordar el gran, ¿cómo decirlo? El gran escándalo que se armó porque el 19 de diciembre Norberto Ollarvide confesó que paró un allanamiento por orden de pedido
Zanini, el secretario general de la presidencia, el llamado lo hizo su segundo, el señor Carlos Liuzzi, que casualmente había sido sobreseído por negociaciones incompatibles con la función pública por el propio Norberto Ollarvide en una causa. Ollarvide se presentó ayer en el Consejo de la Magistratura, dijo que no tenían una relación con Liuzzi, no se sabe cómo fue que Liuzzi consiguió el teléfono de Ollarvide, porque no lo llamó al juzgado, lo llamó al celular de la gente que lo acompaña, así que de alguna manera lo consiguió. Está abierta la causa en el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura con la gente que vino a renovar la política, los jóvenes que vinieron a renovar la política le dieron una manito a Ollarvide para ayudarlo, y al mismo tiempo hay un par de daños colaterales que se armaron por este caso de lavado de dinero, donde se acusa a la policía de pedir coimas, donde se paró el allanamiento, lavado de dinero, cruce entre la política y la justicia. Los daños colaterales los empieza a padecer Carlos Liuzzi. ¿Por qué? Porque el hombre vivía tranquilo con su causa cerrada, gracias a la muñeca judicial de Carlos Zanini, y el fiscal del caso, Patricio Evers, pidió que se reabra la causa por enriquecimiento ilícito. Con este pedido tiene que intervenir la Sala Segunda de la Cámara Federal. Es decir, Ollarvide paró el allanamiento y Liuzzi, a partir de toda esa situación, no duerme más tranquilo porque probablemente le abran una causa donde fue denunciado porque su patrimonio aumentó en esta década más o menos 38 veces. Seguimos con la ronda por tribunales porque había mucha expectativa por qué iba a pasar con la declaración hoy en el juicio por la tragedia, por el accidente en la estación ferroviaria de Once, qué iba a pasar con la declaración del maquinista de Marcos Antonio Córdoba. Bueno, el maquinista habló, no aceptó que se le hicieran preguntas, declaró en lo central, dijo yo no estaba ni borracho ni drogado, había dormido bien, no me había ido de corso el día anterior. Estaba lúcido para encarar el manejo de esta formación ferroviaria. ¿Y qué más dijo? Y acá viene el eje que dispara también interpretaciones jurídicas diversas y obviamente muestra las distintas estrategias que tienen las querellas, es decir, los acusadores. Dijo, cuando estaba llegando a la cabecera de Once, anulé el freno automático, quise frenar manualmente y no escuché las válvulas, no escuché el sonido que se suele escuchar cuando se acciona este freno manual. A partir de ese momento, una querella de Gregorio Dalbón, que es mayoritaria, dijo, bueno, este hombre se está autoincriminando, este hombre está diciendo que el freno no lo accionó como debía hacerlo. Del otro lado, Lucas, la querella de Menghini, de los padres de Lucas Menghini Rey, ¿qué dicen? Dicen, no, es al revés, es exactamente lo contrario de lo que está diciendo la otra parte de la querella. Este hombre está diciendo que accionó el freno manual, que ese freno manual no funcionó y esto lo que demuestra es una falla estructural en la formación, en el Chapa 16, en el tren que terminó colisionando contra la estación de Once y causando la muerte de 52 personas. Acá está el eje de lo que va a ser de lo que está haciendo este debate oral. Si es cierto lo que dice la querella de Gregorio Dalbón, esto fue pura y exclusivamente la responsabilidad, la falla humana. Marcos Córdoba fue el culpable de este accidente. Si es cierto la interpretación que hace la familia de Lucas Menghini, ¿qué pasó? Hay una falla estructural. El motorman quiso frenar, no pudo y esto evidentemente tiene que ver con la responsabilidad del Estado al dar los subsidios y de los empresarios, TVA, Trenes de Buenos Aires, al manejar estos fondos públicos y no ponerlos al servicio de la infraestructura ferroviaria. Presa Pirota, abogados de Fernando de Santibáñez, les agradecemos venir, sabemos que van poco a la tele, probablemente sean nombres que reconocen porque suelen leer en los medios, pero las caras se ven poco y nada, están acá después de que se conocieron los fundamentos por, no sé cómo decirlo, las no coimas, las coimas que no fueron, los no sobornos, bueno, después le tenemos que buscar alguna vuelta. Queremos decir que obviamente en este programa la intención es que todos puedan dar su opinión. Lo llamamos al juez Daniel Rafeca, con quien el tribunal fue particularmente duro, dijo que no iba a dar ninguna opinión pública, por lo menos hasta el momento, y la gran pregunta que flota desde el principio de este programa es si efectivamente
hoy en la justicia argentina las condiciones están dadas como para que se pueda armar una causa y que la causa transite más de 10 años hasta llegar a juicio oral y público. ¿Se puede? Lo importante de este tema es que no solo se pudo armar una causa, pero lo más importante tal vez es que la propia justicia ha desarmado esta causa. Ha habido 3 jueces que después de haber tenido inmediatez con la prueba, haber escuchado 350 testigos, haber tenido la posibilidad de analizar cada uno de sus testimonios, ha confirmado y ha afirmado en forma contundente que los hechos no existieron, que la coima no existió, y en particular en relación a Fernando de Santibáñez, que no tuvo ninguna intervención, que la Secretaría de Inteligencia no había tomado absoluta ninguna intervención al respecto, y que todo se trató de una verdadera farsa que fue demostrada. Ahora, doctor, en la sentencia los jueces hablan o sugieren que todo fue parte de una operación política. ¿Ustedes coinciden con esta lectura del tribunal? ¿Fue una operación política? Y si es así, ¿quién la montó? Los jueces hoy nos dijeron en una resolución de 2.690 páginas, es decir, nos explicaron cómo se arma una operación política. Primero nos dijeron que existe, ya lo sabíamos, pero nos lo dijeron en la faz judicial. Nos dijeron, existe una operación política, se la mediatiza, hay actores de la política, actores de los medios, acá respondo a lo que me decías recién, sí, hay periodistas que se prestan a estas situaciones, los mencionaron los jueces. ¿Y por qué intervienen los jueces? Porque sobre todo, y es lo que resulta más reprobable todavía, el sistema judicial, algún miembro del sistema judicial o varias personas se prestan a estas operaciones políticas que se mediatizan y se llevan a las causas judiciales. Tenemos un juez, tenemos al Ministerio Público, tenemos a la Oficina Anticorrupción, tenemos a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en las cuales estos 3 jueces nos contaron qué hicieron mal, ¿sí? Cómo procedieron y sobre todo cómo se prueba ahora, que procedieron un complot, mal. digo, estoy pensando, insisto, ¿no? Quienes nos están viendo, un complot de semejantes dimensiones, porque uno suele pensar, estas causas armadas no pueden, no tienen andamiaje en tribunales porque necesitas al juez, al fiscal, a la Cámara, todas las instancias estuvieron, digamos, complotadas para complicarlo. No. Y el tribunal justamente fue determinando las responsabilidades en función de los hechos que cada uno cometió. No fue una resolución de esas en las que hay una generalidad de situaciones y hay que reinterpretarla. Es una resolución donde concienzudamente y detalladamente fueron describiendo por qué decían cada cosa, por qué criticaron los personajes políticos que se montaron en esta operación allá por el año 2000, ¿sí? Lo volvieron a hacer allá por el año 2003 cuando aparece esta figura armada, preconstituida, que es Pontacuarto. ¿Cómo se judicializa esa situación? De la política estamos hablando de... Estamos hablando de los Terraños, de los Aníbal Ibarra, de los Alberto Fernández, de los Daniel Bravo, de los Chacho Álvarez, de los Cafiero, para remontarnos al año 2000. Es decir, personajes que en la escalinata de tribunales decían una cosa y cuando se sentaban ante el juez, incluido el de instrucción, decían otra, o mejor dicho, no decían nada. Y que cuando vinieron a este juicio oral, precisamente quedó desnudo todo esto, quedó desnudo que esto era toda una operación armada sin ningún sustento probatorio, por supuesto, ni fáctico, y cómo cuando se sienta ante 3 jueces y ante todas las partes para que le pregunten, queda desnudo esto. Es decir, los jueces nos mostraron cómo se arma una operación política, sobre todo nos mostraron cómo se desarma, cómo se prueba la irrealidad de esa operación, y hoy en día nos están diciendo cuál es el camino para sancionar a los responsables. Ahora, si lo pueden hacer sobre Fernando, digo, no quiero pecar de ingenua, que creo que no lo soy, pero digo, cualquiera se puede preguntar, ¿pueden armar semejante causa con tipos tan poderosos como Fernando de la Rúa, como Fernando de Santibáñez? Digo, ¿qué le queda al ciudadano de a pie que tiene que ir a tribunales? También puede ser sujeto de cualquier decisión caprichosa, que además se sostenga en el tiempo, eso es lo que uno le llama la atención. Bueno, el tema es, lamentablemente, lo que se denunció es algo que todo el mundo de alguna manera asiente con las cabezas cómplices o con miradas cómplices. Entonces, lo que se está denunciando es algo que en definitiva todo cree que pasa, todo el mundo cree que pasa, pero que es difícil de probar. Lo cierto es que en este caso puntual, lo que se dijo, lo que se denunció, las coimas que se denunciaron no existieron. Y si no existieron, también es tan o más grave o irregular acusar a alguien inocente sobre un hecho que no se cometió, como en tal caso dejar impune algo que sí se cometió. Por eso es que, de algún modo, la propia justicia, en este caso creo que
sirvió para quitar el velo de esta gran causa armada y finalmente determinó que los hechos no pasaron y que las personas involucradas no habían tenido absolutamente nada que ver. Mario Pontacuerto sigue diciendo que para él dice que sí, que siempre dijo la verdad, él dice que sigue sosteniendo su versión sobre que las coimas existieron y demás. Él acusa a la justicia que no las pudo probar. El tribunal le responde a eso y le responde mostrando 23 pasajes en la sentencia, 23 pasajes de los dichos de Pontacuerto, de todo el hecho narrado, y cómo la propia prueba de la causa, y no una prueba, 23 pasajes que demuestran que Pontacuerto mintió. Ustedes están acostumbrados, que siguen todos los temas tribunales y las causas judiciales, que siempre hay un testigo que contradice los dichos de un imputado. Lo comentás en cualquiera de las causas que están permanentemente en los medios, encontrás 2 o 3 testigos que contradicen los dichos del imputado. Cualquier causa, acá hay 23 situaciones sostenidas con más de una prueba que contradicen los dichos de Pontacuerto. Y cuando hablo de prueba no estoy hablando de un testigo, estoy hablando de 350 testigos que pasaron por el juicio, pericias, informes técnicos, es decir, toda una situación que duró 13, 14 años en tribunales, 1 año y medio de juicio, que termina desnudando justamente que todo esto es el relato de Pontacuerto. Los jueces dan una vuelta más y dicen un relato armado, preordenado, con las responsabilidades de Sergio Acevedo en la CIDE, con las responsabilidades de Aníbal Ibarra cuando viene a prestar una declaración que o fue falaz ahora o fue falaz cuando declaró hace 10 años atrás, pero claramente fue falaz. Los jueces lo explican y no es un capricho el afirmar estas circunstancias, lo prueban. Hablan de un Alberto Fernández que cuando presta una declaración judicial, ¿sí?, se contradice con lo que en los medios afirmó al día siguiente de la aparición de Pontacuerto y se contradice con los propios dichos de Pontacuerto, de Daniel Bravo, de Aníbal Ibarra y lo trata de mentiroso. ¿La fiscal va a apelar esta vez? Sí, la fiscal tiene 10 días, bueno, va a apelar, hay que ver qué hace la Cámara de Casación Penal, si revoca o no, o se dispone que se haga un nuevo juicio, pero bueno, para ella hay elementos de que sí, sería interesante entender cómo funda, digamos, ante una cosa tan estrepitosa como es esta sentencia, donde precisamente se cuestionó muchísimo al Ministerio Público Fiscal, que termina concluyendo en sus alegatos que después de 1 año y medio de juicio y de 350 testimonios, solamente hacía falta un testimonio, que era el de la ex esposa de Pontacuerto, para que ella pudiese sostener la acusación. Entonces la pregunta que el tribunal le hace, ¿una declaración? ¿Y para qué tuvimos todo un juicio oral? Además de que esa declaración no podía tomarse porque también fue ilícita la manera en que a esa persona se la traía al juicio. Es muy grave que se hayan formulado acusaciones, como dice el tribunal, sobre hipótesis antojadizas, irracionales. No lo digo yo, lo dice la sentencia. Habla de disparatadas hipótesis construidas a partir de no se sabe qué. Se habla de acusaciones autocontradictorias. Entonces, esto también es grave. Lo importante y relevante, creo yo, que durante todo este debate pasó un año y medio de prueba, 1 año y medio que todos pudimos verlo, ustedes como periodistas, nosotros como abogados de cada una de las partes, pero todo el mundo tenía acceso a esas pruebas. Y esas pruebas nos decían contundentemente que no había pasado lo que Pontacuerto nos contaba. Ahora estamos sobre la hora terminando el programa. Apelo al poder de síntesis de los dos porque esta desconfianza en la justicia es un boomerang, ¿no? En su momento se desconfió porque se mostró que la justicia podía montar un complot y ahora también se desconfía desde ciertos sectores de la sociedad de lo que dice el tribunal. ¿Creen que la condena social está instalada y que se va a poder revertir a partir de la decisión que toma un tribunal sobre, en este caso, Fernando de Santibáñez, Fernando de la Rúa o cualquiera de los implicados? En eso ganaron. En eso ganaron quienes armaron esta operación política, porque hace 13 años una persona con capital político y con el poder que eso conlleva, lo embarró en esta situación. Y estoy hablando del doctor de la Rúa. El doctor Santibáñez también es una persona que era secretario de Inteligencia. Y sí, lograron esto, lograron embarrarlos en esta situación. Pero hoy, un tribunal de este país, un tribunal que está ajeno a cualquier escándalo, que no se lo puede cuestionar de ninguna situación de las que habitualmente uno lee, que se cuestiona a determinadas personas del Poder Judicial,
un tribunal de este mismo sistema judicial se encargó de poner en caja las cosas y de poner en caja a un juez que procedió mal y que lo está denunciando, a un fiscal que hoy es diputado, el doctor Garrido, al que lo trató de manipular junto con el doctor Rafecas las declaraciones, entre ellas las de Costalonga, que hacían analogías del disparate, en palabras textuales. Se encargó de hablar de personajes de este propio sistema judicial que no hicieron bien las cosas. Y lo hizo de una manera tan transparente y tan pública que todos las podemos leer y todos podemos sacar nuestras conclusiones. Creo que esa es la tranquilidad que le tiene que dar a la gente. La gente no va a ir a leer 2.900 fojas. La gente tiene que tener la tranquilidad. Hubo 3 jueces que trabajaron de jueces, no de otra cosa, no siguiendo ningún otro interés, y dictaron una sentencia conforme a derecho. A los dos, muchísimas gracias por haber venido en un día tan importante. Si mis compañeros no tienen nada para decir sobre cómo me vestí, cómo me peiné, cómo me maquillaron, creo que podemos... Solo nos queda mejorar en este Inimputables. También los volvemos a encontrar el martes que viene a las